Vamos a ver ahí. Vamos a tener un audio un poquito diferente, pero espero que nos funcione perfectamente bien. Bueno, vamos a darle la bienvenida a los compañeros que están oyendo por ahí al chat. Arturo Melgoza, Israel Santoy. Muy buenas tardes por acompañarnos. ¿Me confirman si tenemos un audio aceptable? Tuve un problema de último minuto con el micrófono que regularmente utilizo, pero espero que el que conecte nos dé un buen resultado. Listo, ya quedó, dice. Bueno, muy buenas, ya quedó. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué amables son de su parte en acompañarnos en esta transmisión en vivo. El día de hoy tenemos una super invitada, una persona con una preparación académica bastante buena y que además se dedica a gestionar permisos de COFEPRIS, de registros sanitarios, elaboración de fichas de seguridad. Ya en un momento más, la señorita Delia, nuestra invitada, va a estarnos hablando acerca de todos los servicios que les puede ofrecer. Como les comentaba yo hace algunas transmisiones, ya les vengo comentando que una de las intenciones de su servidor es no nada más brindarles las formulaciones, ya hemos subido bastantísimas. Yo creo que ya cualquiera que dé un seguimiento al canal, pues ya va a tener material como para que empiece a formular. Pero realmente no es todo el tema. Esto de un emprendimiento es un tema un poco más complejo, es un panorama más amplio, es un contexto más grande. Entonces tenemos que enfocarnos también en toda esa parte que muchos olvidamos o muchos olvidan. Yo he querido ponerle énfasis a esto, por eso les he querido traer aquí como invitados, por ejemplo, ya tuvimos a Daniel Alejandré, el diseñador gráfico, que nos estaba hablando acerca de la importancia de colores y todo ese tipo de cosas, diseños de etiquetas, la imagen de sus productos, de sus marcas. Esto es parte de su emprendimiento y es parte esencial de que ustedes lleven a buen puerto cualquier emprendimiento que tengan. Una parte bien importante, súper importante, es esto de todos los permisos, gestiones, trámites gubernamentales para que ustedes cumplan con todas las legislaciones vigentes y no estén cometiendo infracciones. Así es de que, si ustedes me lo permiten, muchachos, bueno, nada más quiero recordarles que, bueno, permítanme un segundito porque pues ya saben, yo no pierdo la ocasión de aventarme mi comercialito para recordarles simplemente que ya está a la venta el libro Formulando Detergentes volumen uno, libro de la autoría de su servidor. Para los que estén interesados en adquirirlo, aquí abajo en la descripción del video les voy a estar dejando un enlace universal de Amazon para que lo redireccione hacia la plataforma de su país. También aquí abajo en la descripción del video, hasta la parte de abajo de la descripción del video, les voy a estar dejando las maneras que pueden contactar ustedes con la señorita Delia Isabel Silva. La señorita Delia Isabel Silva, ya en estos momentos estamos poniendo su imagen en pantalla. Le damos la bienvenida formalmente, señorita Delia. Muchísimas gracias por acompañarnos. La señorita Delia Isabel Silva es química bacterióloga y parasitóloga, egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y como yo les comentaba hace un momento, la señorita Delia es una mujer emprendedora bastante exitosa, por cierto, que se ha dedicado, pues, los últimos 15, 17 años. ¿Cuántos me decía señorita Candia que Isabel que tenía ya en este ramo ofreciendo sus servicios como gestor, se puede decir, lo digo bien, como gestora Sí, de este tipo de trámites? Me comentaba que ya tiene bastantes años. Y sí, la verdad ya he tenido yo comunicación con la señorita Delia ya anteriormente. Estuvo con nosotros tomando cursos por ahí. así es. Es un estuche de monerías esta señorita, porque la verdad es que no nada más se dedica a estas gestiones. De hecho, tiene formulaciones de su autoría que las tiene con patente y todo lo demás. Entonces,
pues por eso les digo, tenemos una super invitada el día de hoy. Bienvenida, señorita Delia, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario que se encuentren ustedes. Muchas gracias por la oportunidad y me honra porque es algo que yo le doy un valor incalculable. Muchísimas gracias por su invitación. No, al contrario, el agradecido soy yo por querernos acompañar y aportar a este canal. Yo sé que su intención es muy buena. Siempre es de agradecerse que, pues a todos los colaboradores del canal, de verdad que estoy eternamente agradecido con todos ustedes. Señorita Delia, entremos rápidamente en materia. Dice Geo, Clean, buenas noches, el audio está muy bajo, casi no se escucha. Les pido una disculpa, muchachos. Tuve un problemita aquí con uno de los micrófonos que por lo regular, tengo que dejarlo forzosamente así, si no va a tener que cortar la transmisión. Ya subí un poco, le di un poco más de ganancia al audio para que puedan escucharnos bien. Ya subí también el audio de la transmisión de la señorita Adelia. Esperemos que todo salga un poquito mejor. Les pido una disculpa por los detalles técnicos que a último minuto a veces se presentan. Señorita Adelia, háganos Ordéneme. una reseña de por qué es importante este tema de cumplir con todas las gestiones que nos piden los gobiernos. Obviamente vamos a estar, más o menos nos vamos a estar basando, creo yo, a las legislaciones vigentes en México, porque estamos nosotros en México y la señorita Delia básicamente sus gestiones son para la República Mexicana, a menos de que ella me diga que tiene capacidad para hacerlo de otro país, pero lo entiendo yo, es aquí. Hablando específicamente de aquí, además, hago un pequeño paréntesis en esta parte para comentarles que las legislaciones pueden variar por puntos, comas, alguna letra, algo más, algo menos en todos los países, pero casi por lo regular, casi todas las gestiones, sobre todo que tiene que ver con el manejo de químicos, y sobre todo productos bacteriológicos y todo ese tipo de cuestiones, pues están encerrados en un sistema globalmente armonizado. Esto quiere decir que más o menos se deben de cumplir las mismas leyes en todos los países, con las leyes muy propias locales de cada una de las regiones, pero están todas dentro de un marco universalmente globalizado. ¿Por qué es importante cumplir con todas estas reglamentaciones, señorita Delia? Bueno, primeramente, el tema a platicarlo se le llama hojas de datos de seguridad. Anteriormente se le conocía como hoja de, hoja de seguridad. En otros países se le conoce como, principalmente en Estados Unidos, sus iniciales son MSDS, que no es Ujú. otra cosa nomás que la hoja de seguridad de productos químicos. Desde el punto de vista de peligrosidad y riesgos a la salud. Entonces, las leyes, pues sí ha habido cambios en ellas, inclusive hay una reglamentación, pero me gustaría comentarlo un poquito más adelante. Yo Perfecto. quisiera, si me da la oportunidad, de comentar para qué sirven las hojas de seguridad. Es una Muy pregunta bien. muy, creo yo, muy como de sentido común, de decir, bueno, ¿y para qué me sirve? Pues estas hojas de seguridad es como si fuera el acta de nacimiento de de los productos químicos. Por ejemplo, usted, yo, nuestros oyentes, cada quien tenemos un acta de nacimiento y es única. Entonces, es el mismo, es la misma situación en los productos químicos. Esta viene siendo como su acta de nacimiento, en donde nació, cómo se llama, eh, de dónde viene, quiénes fueron sus orígenes. Y, por ejemplo,
Estas hojas de seguridad es a nivel internacional. En Europa hay organismos que tienen legislando todo lo que es desde el punto de vista, el enfoque principal es la peligrosidad y las Ajá. consideraciones de seguridad de las sustancias químicas o sus mezclas. Entonces, ¿para qué sirve? Pues ya nos damos cuenta, para saber la peligrosidad y tener la seguridad de que estamos trabajando con un producto que podemos manejar. Y juntamente la pregunta que sigue, me haría yo la pregunta es, bueno, ¿y si para qué me va a servir? Pues es como quien dice el instructivo de cómo voy a manejar, por ejemplo, cómo voy a manejar la sosa cáustica. Con manos así, sin protección alguna. ¿Cómo voy a manejar el agua, que es un elemento químico? ¿Sí? ¿Cómo voy a, o una mezcla, cómo voy a manejar cualquier producto químico o sustancia química o mezcla química? Todas llevan un cierto grado de peligrosidad y nosotros debemos tener la certeza, la seguridad de qué instructivo me va a ayudar para saber cómo voy a manejar el producto. Y el instructivo es la hoja de seguridad o también hoja de datos de seguridad, ¿sí? Ok. Ahora, para estas hojas, ¿cuántas hojas son o qué contienen? Bueno, contienen 16 secciones y cada sección lleva entre 3, 4 puntos importantes a tratar. Por ejemplo, muestro, no sé si se alcance a distinguir, muestro un, una hoja de datos de seguridad de un producto, una sustancia, y aquí vienen ciertos numerales. Ok. Entonces, estos numerales van desde lo que es la identificación del producto químico, la identificación de su peligrosidad, la composición química, la dosis adecuada entre qué rango y qué rango se debe de utilizar. Por ejemplo, también cómo se va a transportar, por ejemplo, una sosa cáustica. ¿Cómo la vamos a transportar? ¿Cómo vamos a transportar el agua desmineralizada? Tiene sus requisitos. ¿Cómo se va a almacenar? Por ejemplo, ¿cómo voy a almacenar el lauril sulfato de sodio en invierno o en temperaturas a 0 °C? ¿Cómo se va a almacenar el mismo lauril sulfato a una temperatura de 37 grados, temperaturas ambientales? Entonces, todos esos datos nos los arroja la hoja de datos de seguridad. Ahora bien, ya me entero para qué sirve. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es su marco legal? O sea, ¿qué ley está detrás de todas estas 16 secciones? Bueno, por ejemplo, aquí en México, la norma oficial mexicana -052, Semarnat del 2015, aquí nos habla de cómo debe de ser una hoja de datos de seguridad. Es tan completa esta norma que inclusive en el último punto, punto 16, dice otra información más. ¿Por qué? Porque dentro de todas las primeras 15 secciones que nos habla de la composición química, eh, cómo se llama el producto, qué sinónimos tiene, por ejemplo, un sinónimo de el laurisulfato de sodio, se le conoce como LES, eh, tiene otros sinónimos también. Entonces, en el apartado de composición química, ahí viene un número que es muy importante. Es el número de CAS, C-A-S. ¿Qué El número significa CAS.
exactamente. ¿Qué significa CAS? Es el número eh, que está registrado como sustancia o producto químico dentro de, se llama Chemical Abstracts, eh, Chemical, el Chemical Abstract Service. Es, esta es una nomenclatura a nivel internacional, tanto en Europa como en América. Se tienen estos mismos números para cada sustancia química. Cada sustancia química tiene su número de CAS. Es a nivel Ok. internacional y, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en México, con solamente un número, nosotros, con el nombre de la materia prima o la sustancia química, preguntamos en la asociación de química y ahí nos arroja un número, que el número es el número de CAS. Y con este número de CAS, ahí da toda la información, las características organolépticas, físicas, químicas, eh, eh, de toxicidad, de ecotoxicidad. O sea, es un sinfín de características que vienen en ese numeral que lo Ok. maneja este número de CAS. Entonces, con este número, nosotros podemos tener ya un contenido eh, específico de cuáles las características principales de cada sustancia química. Por Ok. ejemplo, también dentro de los numerales vienen, de las secciones, perdón, tenemos la identificación de los peligros, tenemos primeros auxilios, tenemos lo que es cuáles son las medidas contra incendio. Voy a hacer un ejemplo, si me permite. Con todo Eh, gusto. Hace tiempo trabajé en una empresa de alimentos y resulta que teníamos que eliminar un residuo de un alimento que se había desechado, pero nos pedía precisamente Secretaría de Salud que que no se incinerara, simplemente que se quedara libre de libre de parásitos, porque lo estaba parasitando unos, una colonia de ácaros. Entonces, me di a la tarea de investigar cómo lo tenía que fumigar prácticamente. Entonces, utilizamos fósforo de aluminio. Ese fósforo de aluminio son unas pequeñas pastillas que al contacto con el oxígeno ambiental se Ujú. empieza a descomponer en polvo, pero sus vapores son tóxicos. Sí, claro. Y las características era que tenía que tener un lugar cerrado, herméticamente cerrado, para poder trabajar el fósforo de aluminio. Entonces empecé a investigar este, cómo iba a manejar el fósforo de aluminio y allí conocí lo que es la hoja de datos de seguridad y me di cuenta qué tan importante es tener un instructivo para poder Claro. trabajar una sustancia química. Es Entonces, correcto. lo que encontré también en esa misma hoja de datos de seguridad era de que el fosfuro de aluminio, si me llegaba a causar una ignición, un inicio de incendio, yo no le podía poner agua. ¿Por qué? Acelera la Porque reacción. hay, exactamente, porque iba a haber una reacción química peor. Y lo que recomendaba la hoja de datos de seguridad era déjalo que se consuma solo. No podía aplicar polvo químico seco, no podía aplicar un gas alón, no podía aplicar agua.
ni tierra siquiera. Entonces, en la hoja de seguridad decía, déjalo, solo se va a consumir. Y así sucedió. Yo llevé a cabo ese instructivo y me resultó para bien. Por eso hago la aclaración que es muy importante tener una hoja Es de correcto. datos de seguridad, ¿sí? Y dentro de nuestra hoja de seguridad tenemos la sección de medidas contra derrames, que llegara, cómo se puede combatir un derrame de sosa cáustica en una avenida muy transitada en una ciudad tan importante que es Guadalajara. ¿Cómo se puede? Entonces, la hoja de seguridad ahí nos indica cómo. Igual, cómo se puede, o sea, la hoja de seguridad también nos maneja lo que son propiedades físicas y químicas de Sí, las claro, los sustancias. parámetros. Así es, los parámetros. Vemos información toxicológica, vemos información ecotoxicológica. Es correcto. Aquí quiero detenerme un poquito. ¿Por qué ecotoxicológica? Bueno, es importante saber con cuánta, con cuánto cuidado yo debo de tratar una sustancia química. ¿Por qué? Porque puede haber vapores que van a dañar mi mucosa nasal, mis bronquios, todo mi sistema respiratorio. Y precisamente en la hoja de seguridad, allí me dice cómo yo debo de tratar un producto. Si Es tiene correcto. peligrosidad, menciona también las señalizaciones en cuanto a lo que es peligro, prudencia o viene a ser o en su defecto podría llegar a ser hasta mortal para la persona, dependiendo de la exposición, la dosis de exposición y sobre todo qué voy a utilizar. Guantes, mascarilla, gogles, eh, ropa adecuada, mi equipo de protección personal. Correcto. Entonces, es muy importante que podamos llevar a cabo la información, tener el conocimiento de la información que es tan amplia y tan completa de una hoja de seguridad para el trato o tratar un producto químico, ¿sí? Y lo que comentaba con respecto a la toxicidad, eh, se han hecho, y yo lo procuro hacer cuando tengo que hacer una hoja de seguridad, voy al laboratorio de ciencias biológicas y solicito unas pruebas para saber el rango de dosis de, de qué tanta peligrosidad tiene un producto. Aunque hay información por escrito, pero de manera personal, yo me aseguro que que tenga yo un documento verdadero donde sí me hagan el estudio y es con invertebrados. Entonces, Sí, y ellos lo que hacen es eh, ciertas dosis y van tomándolo como parámetros ciertas dosis y saber la sobrevivencia de este tipo de microorganismos. Pero es importante hasta ese punto, hasta esa magnitud, ese grado, de lo que es la seguridad del producto que vamos a manejar. Y es importante manejar las dosis y pues en sí toda, no sé si quepa toda esta información que le acabo de comentar. Y también lo que quiero comentar es lo siguiente. Por ejemplo, en el manejo y el almacenamiento. ¿Cómo se va a almacenar es muy lo que importante eso. comentaba? Exacto, muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener, estar, o tenemos un almacén
que siempre está a 25 grados, que es lo óptimo. Es bueno, de entre 25 a 30 grados centígrados es una temperatura óptima para el buen almacenamiento de nuestros productos, de nuestros químicos. Pero ¿qué llega a suceder? Cuando la temperatura, por ejemplo, aquí en Monterrey, que la semana pasada estuvimos a menos 3 grados centígrados, 3 grados bajo cero, el les que yo tengo almacenado estaba hecho como miel de abeja o más que miel de abeja. Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Empieza a subir la temperatura y la textura de mi les vuelve nuevamente a la normalidad Ujú, por es el cambio correcto. de temperaturas. Por eso es bien importante tener a la mano este instructivo que nos va a ayudar a cuidar muy bien nuestros productos, a saber cómo los vamos a almacenar, cómo los vamos a transportar, si hay alguna fuga, un derrame, cómo lo voy a tratar. En ¿Cómo lo voy sí, a contener? es un panorama muy amplio, ¿sí? Otro punto que también quiero comentar. Por un lado, a nivel paralelo, la hoja de datos de seguridad es como si fuera el acta de nacimiento de un Ok. producto. Por otro lado, la ficha técnica es otra cosa, ¿sí? Sí, Es como decir para los mexicanos, nuestra INE, nuestra identificación. Entonces, aquí es la ficha técnica lleva, haga de cuenta que es el resumen de la hoja de datos de seguridad, porque ujú, en ella van el nombre del producto, sus aplicaciones, sus precauciones, las dosis, donde a grosso modo a veces debe de decir eh, cómo se debe de almacenar y las presentaciones y el fabricante. Eso es ah, parte de los datos que lleva la ficha técnica. Pero la señorita ficha Delia, técnica salió, dígame. perdón, discúlpeme usted. Quiero hacer una pequeña, le pido una disculpa por interrumpirle. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Alguien me está comentando aquí en el chat, la señorita Sara. Dice, gracias por su transmisión. Esto es muy técnico y no lo entiendo. Dice, desafortunadamente la interpretación química de las cejas de seguridad rebasan mis conocimientos. Eh, ¿Alguna recomendación que le pudiera dar a las personas que pudieran tener algún problema como para saber interpretar los puntos medulares de las hojas de seguridad? ¿En qué se deben de concentrar? Porque si a veces los metemos a ver una hoja de seguridad a profundidad punto por punto y en muchas ocasiones no entendemos a qué se refieren, sobre todo cuando tienen datos muy, muy técnicos. Focos rojos que nos pueden indicar o alguna recomendación que nos puede dar para comprender un poquito mejor esos datos que están dentro. Ok, pienso que la ficha técnica sería suficiente Sí, porque es más clara y resume eh, en pocas palabras lo que es la hoja de datos de seguridad, es ¿sí? correcto. Yo también coincido con usted que la ficha técnica es un buen auxiliar como para cuando no tenemos conocimiento un poco más avanzadito de química. La hoja de seguridad, pues la ficha técnica nos da parámetros. Es decir, Así es. contiene esto, se ocupa para esto, lo vas a meter en esto, lo puedes usar así, lo puedes usar así, lo puedes usar en este rango de porcentajes. Hay que tener ciertas precauciones en el manejo y almacenamiento y pues precauciones universales. Por ejemplo, hay algunos que vienen razonados, manténgase fuera del alcance de los niños, de las mascotas, no se almacene en esta época. Entonces, sí, coincido con usted. Para los que les cueste trabajo saber interpretar una hoja de seguridad como tal,
Pues una ficha técnica sería la otra opción en donde ustedes pudieran decir, ah, mira, con esto ya voy a saber cómo manejar el producto y para qué es, porque básicamente es un resumen. No, un Sí, resumen, como lo digo yo, así como yo más o menos traté de poner la temática del libro o el lenguaje del libro que escribí, donde muchos conceptos muy avanzados de química, fórmulas matemáticas bastante complejas, yo traté de, primero que nada, absorberlas yo, digerirlas yo y luego ver cómo se las explicaba a las personas de una manera en que ellos lo pudieran entender. Yo le di mucha importancia a la escritura del libro a esa parte. ¿Cómo le voy a explicar a una persona cómo es que, digamos, el principio básico del HLB, por decirlo así? Si te metes a estudiar a autores como Jean-Louis Alaguer o splits y todos esos que son bastante técnicos, muy científicos en la elaboración de los detergentes, utilizan una química muy avanzada, un lenguaje químico muy avanzado, te das cuenta de que te pierdes muchísimo y dices, este lenguaje se sale de mis capacidades. Entonces yo lo que hice fue tratar de transportar ese lenguaje en un lenguaje que fuera fácilmente digerible por todas las personas y fácilmente entendible. Yo le di mucho énfasis en eso, pero esa es una muy buena recomendación la que usted nos da. Sara, tienes ahí por ahí una indicación, una sugerencia que te da la señorita Delia para que no te pierdas mucho con las hojas de seguridad. Si bien es cierto que las hojas de seguridad tienen muchos 16 puntos importantísimos porque son los que regulan a nivel internacional todas las sustancias, pero digamos que yo veo más, bueno, es importantísimo tenerlas, ¿no? Porque ahí puedes saber, por ejemplo, en el caso de un derrame, agarras tu hoja de seguridad porque eso no lo vas a tener en la ficha técnica y ver cómo puedes contener. Ahora, no todos los productos son como tales tan malos y tan agresivos ni tan peligrosos unos peligrosos. de otros, son muy diferentes. Pero a los que sí hay que ponerles mucho cuidado son a los ácidos, a los álcalis, Así es, por ejemplo, al hipoclorito de sodio. También es un producto que fuera de su manejo sí puede causar problemas muy serios. Yo les platico así una es, pequeña anécdota. Hace unos 30 o tal vez unos 35 años, yo trabajaba como carpintero ebanista en la zona industrial en Guadalajara, en una nave industrial muy grande que se dedicaba a fabricar este, todo lo que necesitaran los hoteles nuevos para madera, todo lo que llevara de madera lo hacía esa empresa. Y muy cerquitas de ahí con nosotros estaba un laboratorio donde fabricaban hipoclorito de sodio. Y en muchas ocasiones, no fue una, fueron varias, que nos tuvieron que evacuar porque había derrames de hipoclorito. Y el hipoclorito tiene un detalle bien interesante. El cloro, más bien el cloro, no es tanto el hipoclorito. Cuando se convierte en gas, cuando está líquido, es un poquito riesgoso, pero es más riesgoso cuando aquello gasifica. ¿Por qué? Porque se forma así una es, nube de gas cloro que no pega completamente en el suelo, pero es tan denso el gas cloro que va a estar más o menos como a 1 metro, 1 metro y medio por encima de la superficie del suelo. De ahí se va a empezar a formar la nube. Entonces, estos detalles son bien interesantes, como por ejemplo, cuando tienes que evacuar al personal. Si es decir, si vas a caminar o te vas a tener que transportar una distancia considerable desde el fondo de tu lugar de trabajo hasta un lugar seguro, es muy importante que tú conozcas estas cosas, estos puntos, estos detalles. ¿Por qué? Porque a nosotros la indicación general que teníamos era pecho a tierra y arrástrate hasta salir a donde hay aire fresco. ¿Por qué? Porque ibas arrastrándote por un pedazo de espacio de entre 1 metro, de entre el suelo y 1 metro, 1 metro y medio más o menos, donde se empezaba a formar la nube de gas cloro. Esa parte de ahí todavía tenía aire respirable. Entonces, cuando conoces este tipo de la manera en cómo se va a comportar cierta sustancia, te permite salvar vidas. Eso es un hecho que nadie puede refutar. Entonces a nosotros, digamos, de donde nosotros estábamos, a donde teníamos que llegar a un lugar seguro,
eran más de 500 metros. Y en Mm. varias ocasiones tuvimos que pecho a tierra, con los codos desplazarnos, pegando lo más que pudiéramos la nariz al suelo. Aún se sentía el olor del gas cloro, pero nos permitía salir al otro lado sin necesidad de que pudiéramos perder el conocimiento por intoxicación. Y me tocó llegar a ver personas que no sabían este punto, no sabían, desconocían este tema y salían corriendo. Fatal error. ¿Por qué? Porque primero que nada llevas la cabeza incrustada en la nube de gas. La segunda, al ir corriendo vas haciendo más esfuerzo y vas jalando más aire. O sea, tu respiración se acelera. El proceso de insuflar y desinflar los pulmones se hace de una manera más rápida. El proceso es más rápido. Entonces eso te ayuda, o no te ayuda, más bien te perjudica porque te contaminas en un instante. Y se veía como las personas caían y pues teníamos que arrastrarlos, ¿no? Los que quedábamos en pie teníamos que sacarlos arrastrando porque era un problema interesante. Si los dejábamos ahí podrían morir, entonces era arrimarlos a donde les dieran las primeras atenciones. Pero hay ciertos compuestos a los que les debemos de dar mucha importancia. Yo digo, enfóquense en los ácidos, en los álcalis, en el hipoclorito, los productos que contengan amoníaco, diluciones de amonio, como el hidróxido de que se le conoce como hidróxido de amonio. Está mal dicho químicamente, es una dilución de amoníaco, pero ese también gasifica y también puede llegar a ocasionar este tipo de problemas. Contrario a lo que se piensa, el peróxido de hidrógeno no es tan tóxico. Es decir, este se gasifica, pero lo que gasifica al ambiente es oxígeno. Ese tiene un riesgo más grande de provocar un incendio o una explosión que de un envenenamiento o una intoxicación. Entonces, esos puntos, cuando ustedes familiarícense con las fichas de seguridad, no está de más que de vez en cuando le destinen por ahí un ratito a leerlas, a tratar de empaparse, a buscar información, porque hay muchísima información en internet acerca de esto, de cómo leerlas, cómo interpretarlas y para que se vayan familiarizando con ellas, porque en el caso de un derrame, una contención, ¿con qué lo voy a contener? ¿Con qué lo voy a lavar? ¿Cómo lo voy a barrer? ¿Qué voy a hacer primero? Primero recojo el residuo lo más grande que pueda, lo contengo con qué puede ser, con algún musgo, con arena, con acerrín, o de plano lo puedo lavar como va con chorro de agua y no voy a contaminar mantos acuíferos y eso. Entonces, esos puntos sí están en las fichas de seguridad y no están redactados en un lenguaje muy científico, se están redactados de manera que cualquiera los puede entender. Así es. Doy la razón a la señorita Sara que sí, hay partes en que sí te cuesta un poquito más de trabajo entender, sobre todo la parte, a mí en lo personal que no tengo mucha experiencia, nada de experiencia más bien dicho en la elaboración de las fichas de seguridad, sí me cuesta un poco de trabajo poder identificar, por ejemplo, los riesgos toxicológicos y ecotoxicológicos, los Sí, riesgos de ¿cómo se le llama esto? Que si son cancerígenos o no cancerígenos, o si son mutagénicos o no son mutagénicos, porque me dicen, no, bueno, mira, se hicieron pruebas así, así, así. A veces yo no lo sé interpretar muy bien, pero básicamente para cuestiones de seguridad, los puntos esenciales para la cuestión de seguridad, y esto creo que es por algo, por un tema que es de simple lógica y de sentido común, están redactados y escritos de manera que cualquiera puede tomar una decisión muy rápido con eso. Además, estas famosas fichas de seguridad o HDS o MDS, como dice la señorita Delia, que se denominan en Estados Unidos, son importantísimas a la hora de, por ejemplo, uno de tus trabajadores presenta una contaminación. Vamos a ver, investigar qué era lo que estaba manejando. Y es importantísimo que para los que trabajan y tienen personal, siempre a sus proveedores pidan las hojas de seguridad, porque al momento de una contingencia, un problema de intoxicación de alguno de sus trabajadores, esto va a ser el, digamos, como la que el solución. punto en que se pueda salvar la vida de esa persona, se le dio una atención muy rápida, porque si tú llegas con tu trabajador o llega la ambulancia a recogerlo, tú te subes junto con él y te llevas el puño de hojas de seguridad de la materia prima que ellos estaban manejando,
Esto para los médicos es oro puro, es Así oro es, molido para ellos, porque ellos van a decir, ah, mira, contaminación por fenoles. En el caso de, por ejemplo, de una, digamos, hablemos de un producto, una fragancia que no se hizo con los parámetros correctos y que en esas fragancias a veces se incluyen fenoles. Una intoxicación por fenoles peligrosísima para el ser humano, te puede costar la vida, pero el médico va a identificar síntomas y los síntomas lo va a asociar con los productos que estabas manejando y en base a eso va a tomar determinaciones para darte los primeros auxilios y aplicar los tratamientos correspondientes. así Entonces, es. perdón por quitarle todo este tiempo de la transmisión. Le dije la transmisión iba a ser suya, pero hay veces que no me aguanto las cosquillas en las manos para meter las mías, señorita Delia. No se Adelante, preocupe, sigan por favor con su explicación. no se preocupe. Es muy cierto lo que acaba de mencionar. Inclusive era parte de lo que yo iba a comentar, porque es muy importante que cuando usted tenga su hoja de seguridad, siempre téngala a la mano. Es Listo. un documento, se le puede sacar la infinidad de copias que sean necesarias, pero lo importante es que en el área de trabajo, sobre todo donde estén los productos en su elaboración, siempre tienen que estar a la mano, a la vista. ¿Por qué? Porque pueden suceder, ya sea derrames, puede suceder que algún trabajador, por X razón, no trae puestos sus guantes, no trae puesta su mascarilla y va a trabajar con productos que van a ocasionar vapores. Entonces, es bien importante tener muy a la mano la ficha, la hoja de seguridad. Ahora, Sí, con, con respecto a que el proveedor que usted tenga de la materia prima o la sustancia química que usted maneje, pídale de favor a su proveedor que le dé su ficha de hoja de seguridad. ¿Por qué? Porque usted se va a agarrar de ese instructivo para su propia seguridad y la seguridad de sus trabajadores, sus compañeros. Es muy importante siempre salvaguardar nuestra vida. Y este instructivo, eh, hay puntos que son muy técnicos, pero hay puntos que son muy sencillos de entender. Pero si usted en un momento dado no entiende algún punto, por favor avíseme y yo le ayudo, yo le apoyo a resolver su duda. Si yo no sé, voy a buscar ayuda, pero ok, es yo un puedo apoyar. ofrecimiento bastante mm, que se lo apreciamos todos. Y Sí, repito, aquí abajo en la descripción del video, para los que entraron un poquito tarde a la transmisión, hasta el final de la descripción del video están los datos de contacto de la señorita Delia. Eh, Ahora, señorita Delia, punto importante, porque también es importante que lo conozcan los muchachos. sí, Según tengo entendido, usted me corregirá si estoy equivocado, todos los proveedores de materia prima, por ley vigente en México y en cualquier país del mundo, están obligados a proporcionar una hoja de seguridad de sus productos. así es. Están obligados. ¿Por qué? Porque precisamente porque es la seguridad del trabajador. Exacto. No, no debe de llegar a la imprudencia del proveedor, sino se tiene que exigirle. Si se lo solicita, no se lo provee, debe de exigirle al proveedor que se lo entregue, porque es parte de la venta y es parte de la Exacto. compra. Y es parte de la legislación, o sea, es parte de Y lo que es los obliga la gratuito, ley. no se vende, es gratuito. No, es gratuito, sí. No, yo, por ejemplo, en alguna ocasión tuve que presionar a uno de mis proveedores que me decía, pues es que no tengo la ficha de seguridad, pero le diga, pues comunícame con el departamento de química, tienes un asesor químico que nos da soporte. Y hablé con ella y le dije, oye, espérame, es que estás obligada por ley a entregármela. Sí, simplemente estás obligada por ley. Y tu proveedor, el proveedor grande, el fabricante principal que te vende a ti el producto para que tú lo distribuyas, está bajo la misma legislación, así es de que yo no te voy a soportar que me digas no tengo la ficha. A mí me la consigues y me la entregas, porque es tu Así ley, es, estás obligada por ley y te estás metiendo en un problemón serio.
Y no Así les es. queda de otra más que, pues a veces por flojera no lo hacen, pero no les queda de otra más cuando ya les dices, te vas a meter en un problema legal, entrégamela, te la entregan sin ningún problema. Claro, hay que saber a veces pedir y decir las cosas, ¿no? Hay que ser un poco sutil con esto. A ver, señorita Adelia, se nos está terminando el tiempo. Yo Sí, le dije cuando le invité a hacer esta transmisión que pues básicamente no era mi intención tenerla yo sentada ahí quitándole tantas horas de su tiempo. Sé que su tiempo es muy valioso. Rápidamente, por favor, díganos qué servicios le puede usted ofrecer a la gente. Servicios de bueno, que usted tramita fichas de seguridad, registros de COFEPRIS, registros sanitarios. ¿Cuáles son los servicios que usted está ofreciéndoles? pues para empezar, una orientación, eh, una ayuda, un apoyo a, a la interpretación de las hojas de seguridad. Muy bien, Número muchas dos, gracias. si en un momento dado ustedes tienen algún requisito, alguna visita de Secretaría de Salud, COFEPRIS, les apoyo también en eso. ¿Por qué? Porque es importante cumplir con la autoridad, pero hay veces en que la autoridad exagera eh, en requisitos que la misma autoridad ni siquiera los cumple. Ok. Y ahí yo sí soy muy tajante. He tenido clientes que yo les he abogado por ellos en cuanto a legislación, como en lo que es la ley, la Ley General de Salud. Es bien importante aplicarla en situaciones como esas. O la otra, por el otro lado, hay que atender lo que Secretaría de Salud, COFEPRIS, están pidiendo para el establecimiento. Yo Ujú. ahí también puedo apoyarlos, asesorarlos. Por otro lado, el registro de una marca. Una marca es un signo distintivo único, que esa es con lo que se conoce una gama de productos que uno mismo fabrica. El Y es nombre una de tus protección, productos, sí. Es como así ponerle es, nombre a tu hijo. así es. Le vamos a poner Jorge al niño, por ejemplo. Entonces, ese Su nombre identidad propia. es distintivo, sí, es distintivo y es único. Entonces, pero tiene una amplia protección para todos los productos y hay diferentes clasificaciones de acuerdo a lo que rige el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por otro lado, si usted tiene por ahí un software, un programa de software, también es registrable, pero ese software puede ser, debe ser registrado en derechos de autor Ujú. bajo la tutela del Instituto Nacional del Derecho de Autor. El Entonces, eso es lo Indautor, que, Darelín. sí, sí. Entonces, ¿qué otras cosas? Pues en lo que les pueda proveer de apoyar, eh, tengo como 35 años en lo que es control de plagas. Empecé joven a, a, a matar cucarachas, a matar cucarachas, eh, moscas y mosquitos y similares. Pero en eso es un mundo fascinante, me encanta a mí eso. Pero en lo que yo les pueda apoyar, escríbame a mi correo electrónico asesmarcas@gmail.com. En pocas También tiene palabras, por ahí, nos proporcionó muy amablemente la señorita Delia un número de WhatsApp para que le manden un mensaje de WhatsApp si necesitan de alguno de sus servicios. Ahora, pregunta interesante. Si, por ejemplo, yo estoy en Cancún, Quintana Roo, usted, por lo que tengo entendido, está en el noreste del país. Este, ¿Cómo podría ser ahí el asesoramiento? ah, por ejemplo, para eso está, creo yo, vea, yo utilizaría las videollamadas, ver cómo tiene el lugar y ahí entran mis sugerencias. Mira, ese extintor no va ahí, colócalo en esta otra parte.
la señalización para un establecimiento de alimentos tiene, o sea, son varios puntos que hay que, dentro de la reglamentación y la legislación de Secretaría de Salud, que establece, entonces yo puedo apoyar desde, a ver, tómale foto a tal o cual lugar, hazme un video del local y te voy comentando dónde debes de colocar la señalización de cuál El es extintor, la ruta de evacuación, la ruta el de evacuación, extintor, digamos, por ejemplo, para nosotros que trabajamos con sustancias que son pues, álcalis o bases agresivos, cáusticos, deben de, también debe de haber, hay una legislación vigente que te obliga a que pongas una regadera de emergencia y un así lavaojos es, en tu área productiva, lavaojos, pero tienen que estar en un área estratégica, estratégicamente planeada para que pueda ser rápidamente identificable y puedas llegar ahí sin ningún contratiempo en caso de así una es. emergencia. Todo ese tipo de cosas. Entonces entiendo, la asesoría básicamente se las podría dar toda a distancia por internet. Sí, sí, nos podemos manejar a distancia. O la otra, yo voy, veo y empiezo a decir, mira, aquí va el extintor. ¿Por qué va ahí? Pues porque es la única manera de que puedas, esto es tu área de mayor peligrosidad, entonces aquí Ok, debe de estar. No lo puedes tener a un lado de la puerta que vas a la calle. No, bueno, podrías colocar otro allá, pero claro. uno en tu área de área crítica, ¿sí? Ahora, Y todas ahora, en los últimos años, Secretaría está exigiendo lavabo e inclusive regadera en áreas que son principalmente para los trabajadores, eh, y lavabo hasta en las tiendas en donde se venden plaguicidas, ujú, fertilizantes. Están exigiendo eso también. Antes no lo habían exigido y ahora ya lo están pidiendo. Entonces son cuestiones que obviamente la autoridad va actualizando requisitos y uno debe de ir cumpliendo, ¿sí? ok, Antes no había, hace muchos años había las tarjetas de salud y ya ahora ya no hay, ya no existen, pero existen el sustituto, que son los permisos, que son los certificados de fumigación, que ujú, son eh, certificados e inclusive hasta del organismo conocer en cuanto a lo que son oficios, ¿sí? O sea, son muchos detalles que empiezan ya poco a poco a colocarlos, a exigirlos por parte de la autoridad responsable. ok. Señorita Delia, una pregunta más tengo. Ya no le quitamos más su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada. Si, digamos, Para si yo, servir por estoy. ejemplo, quisiera, estoy elaborando una serie de productos, cuatro, cinco, seis, y los quiero registrar, quiero sacarle las marcas registradas, usted lo podría hacer por mí, como mi representante legal, así lo entiendo, así debería de ser. Es Sí, igual, por ejemplo, si yo quisiera darle a usted que no supiera yo hacerlo y en el caso de que yo le puse los derechos de autor al libro, si yo no lo supiera hacer, también usted hace esas gestiones como representante legal, ¿es correcto? sí, sí, Y eso mismo, ese mismo principio de funcionamiento de su trabajo, también se puede aplicar, por ejemplo, a un registro de COFEPRIS. sí. Ok, ahora otra pregunta más, porque igual Ahí, dígame. disculpe, ahí en lo que es Secretaría de Salud, COFEPRIS, debe de ir la persona interesada. Ok, Pero, por ejemplo, yo lo que haría y lo que he hecho es, yo apoyo a mi cliente en todo lo que es la papelería, todo, todo. Y prácticamente yo le acompaño, ok, le hago ese una acompañación acompañamiento integral. hasta la puerta de las oficinas de Secretaría de Salud, COFEPRIS. Y ahí espero a la persona.
porque a veces a mí no me dan la oportunidad de entrar y estar Ujú. al lado de mi cliente, sino porque dicen, no, no, aquí el interesado nada más. Ok, Entonces, eso es lo que yo he hecho. Y ya cuando sale la persona, ya me dice, no, pues me dijeron que tengo que llenar esto y tengo que venir otra vez para recoger este otro documento. No hay problema, yo me encargo, yo lo hago. Entonces, ok. eso es lo que yo hago, Sí, acompañar a mi cliente hasta la puerta porque no me dan la oportunidad de entrar. en muchas ocasiones, muchas dependencias no lo permiten, eso sí lo sé. Señorita Delia, si me permite usted, le voy a transmitir una pregunta que tengo aquí del señor Israel Santos Coy, está en el chat, en la transmisión en vivo, y nos hace una pregunta interesante. Dice, los limpiadores, entiendo, podría ser un limpiador multiusos, y desengrasantes, ¿se pueden o se deben registrar en COFEPRIS o a estos no les aplica esa legislación? Se puede, por ejemplo, se debe de anotar dentro de una lista de los productos que manejan, pero de una manera en forma genérica, general. Eh, hay un formato que es precisamente, se le llamaba, creo que ha cambiado de un poquito ahí las palabras, más o menos. Antes era apertura de establecimiento Ok. y ahora creo que cambió, creo, trae otra y otro Permiso detalle, de funcionamiento, una cosa así. bueno, algo así. Entonces ahí viene un apartado que dice, haga la lista de los productos que usted maneja, fabrica o elabora. Y de Ok. forma general se va a hablar como limpiadores, detergentes, Detergentes, jabones, desengrasantes, suavizantes, o sea, en forma general. No se, no le dé feria de más a la autoridad, pero ¿sí? mm, la pregunta sustancial es, ¿estoy obligado a tramitar un registro de COFEPRIS para estos? No, Según tengo no, entendido, no. no, no, porque no es a menos de que la autoridad diga, oye, ese producto es muy especial, está dentro de los especializados. Ujú, sí, los No sé, especializados. por ejemplo, Un desinfectante de amonios cuaternarios de alto espectro, esos ándele, tienen que cumplir con esa legislación. ándele, o el otro. Son desinfectantes a base orgánicos, Ujú. por ejemplo, que a base de semillas de pomelo. Ah, ok, ese va También tienen aparte, que cumplir. debe de cumplir, pero va aparte. Por ejemplo, champús herbolarios, que yo he manejado champús herbolarios de hace muchos años. Y yo sí tenía que registrarlos como champús herbolarios porque es otra sección, no es área cosmética, es No, herbolaria. Entonces, yo tenía otros requisitos diferentes a los cosméticos. Manejé cosméticos y luego manejé herbolarios y eran distintos. Y para todos, herbolarios todos los cosméticos, tengo entendido, sí tienen que tener registro de COFEPRIS. ¿Es correcto? es correcto, ahí sí, es correcto. Igual Pero en el, perdón, la parte esa que ese pequeño mundito que no cabe ni en los productos de limpieza, pero tampoco entra dentro de los cosméticos, que son los champús y los acondicionadores, que son denominados de uso, de cuidado personal, esos no tienen que cumplir con esa legislación. pues en ese caso se tiene que checar con la misma autoridad. ¿Por Ok. qué? Por ejemplo, cuando no caen dentro de una clasificación establecida, entonces hay un apartado que dice otros. Bueno, ahí en otros, ahí se tiene que anotar. Y la misma Ok. autoridad dice, bueno, ya está en la sección de otros, ahora vas a hacer un escrito libre en donde tú estás solicitando al laboratorio de Secretaría de Salud, COFEPRIS, en la Ciudad de México, que te investiguen por el contenido de tu producto para que ellos te puedan clasificarlo.
Ok, para que le puedan otorgar una clasificación. Así es, pero ellos dicen, tienes que escribir la fórmula tal cual. Ok, Entonces, honestamente, yo tal vez, bueno, yo no quise por desconfianza, sí, yo no lo por hice así. protección a sus formulaciones, sí. Así Secreto es, industrial se le llama. así es. Entonces yo hice un más o menos, le quité, le puse, le agregué, Ujú, ujú. así. Te lo permite. Sí, entonces la envié y me dijeron, esto entra dentro de herbolarios, porque Ok, era simplemente una mezcla de aguacate para dar brillantez al cabello. ok. Entonces, ellos me decían, yo le dije, bueno, este es un producto, pero no me lo clasificas como cosmético, entonces, ¿qué clasificación va a tener? Ah, pues danos la fórmula, escribe a la Ciudad de México, elabora el escrito y te damos respuesta. Y la respuesta fue esa. Por ser producto herbolario, vas a pagar miles de pesos en esta, o sea, esta es la cantidad que tienes que pagar. Ah, O muy bien. sea, debo de entender porque tengo una pregunta que está directamente relacionada con lo que usted está mencionando en este momento, señorita. Le dice el señor Arturo Melgoza. Dice, aunque los cosméticos, dice, los cosméticos denominados artesanales, la pregunta es si se requiere registro de COFEPRIS para los cosméticos artesanales. Pues así como artesanales, hay una sección que menciona que si no son productos químicos, si son herbolarios y si todavía no sabes cuál es el origen, que lo agregues. Pero ellos investigan a través de la composición del producto en sí y ellos dicen, te vamos a clasificar, pero necesitamos tu formulación. Es el mismo caso de los Es el herbolarios. mismo proceso. Ok. Sí, Otra sí. pregunta, señorita Delia, porque también esto es importante porque muchas personas de las que nos pueden estar escuchando en algún momento pueden estar formulando los famosos desinfectantes de amplio espectro. Estos Ajá. desinfectantes de amplio espectro es bien importante que tengan un certificado del barrido bacteriano, es decir, que Ah, sí, comprueben, que sí. comprueben que realmente van a hacer la función que tú estás diciendo. Ahora, para esos, digo, yo pasé por este proceso en Ciudad de Monterrey y precisamente a la Universidad Autónoma de Nuevo León llevamos unas muestras de un desinfectante de amplio espectro de amonios cuaternarios para que le hicieran las pruebas de barrido bacteriano. Esas pruebas, a mucha gente le cuesta trabajo identificar dónde están los laboratorios, porque no son como que así como que muy fáciles de encontrar. Entiendo, usted también podría hacer tramitar esas pruebas, ¿es correcto? Como yo no tengo laboratorio autorizado por Secretaría de Salud, COFEPRIS, pero conozco aquí en Monterrey tres lugares. Uno es Facultad de Ciencias Químicas, su laboratorio de área industrial, Facultad de Ciencias Biológicas, laboratorio de bromatología, Ujú. laboratorio de, no recuerdo si es de biotecnología, algo así, pero sí hay. Y hay otro que es precisamente de Secretaría de Salud. Ok, Perdón, hay entonces, a ver, un cuarto, lo mm, tiene una química. ok, ahora, la pregunta directa es esta. Yo tengo un producto que lo estoy desarrollando, lo quiero sacar al mercado. Yo ya le hice todas las pruebas correspondientes. Yo como químico, como técnico, ya le hice las pruebas. Yo ya según las herramientas que tengo a la mano, ya comprobé que cumple con la cantidad de partes por millón que yo estoy poniendo en mi etiqueta y todo lo demás. Pero necesito ese certificado que me diga, tiene un porcentaje de barrido bacteriano, de acuerdo si lo utilizas al 1%, al 2, al 3%, vas a tener un barrido bacteriano de 99.999, que es el resultado que deberíamos de buscar todos los que formulamos óptimo. Ok, yo le digo a usted, señorita Delia,
yo no tengo tiempo para hacer las gestiones, no conozco dónde están las personas, no conozco dónde están los laboratorios, pues a mí a lo mejor mi tiempo lo puedo utilizar en otra cosa. Yo la podría contratar y decirle, aquí está una muestra de mi Yo voy, producto, usted tramíteme esas pruebas. ¿Usted lo podría hacer? sí, yo voy, yo voy, le llevo la muestra la persona, la llevo al laboratorio y me van a entregar ese certificado que ahí Ujú. menciona cuánto es el porcentaje de barrido bacteriano ¿Es correcto? que lo elimina. Y entonces ese documento se presenta como un requisito más de Secretaría de Salud, COFEPRIS. En Cofepris te lo piden, es requisito indispensable, eso sí lo sé. Así es. Sí, yo también hago eso. También le Pues en, comentaba, la Universidad Regiomontana también tiene un laboratorio que se dedica a eso también. Aquí en Monterrey. Aquí en ok. Monterrey hay como cuatro o cinco. Sí, Perfecto. Entonces usted es especialista en eso. Para cuando alguien nos comente por ahí con quién lo redirigimos para todo este tipo de permisos, pruebas específicas, pues ya lo saben muchachos. Aquí abajo en la descripción del video le estoy dejando los datos de contacto de la señorita Delia Isabel para que se pongan en contacto con ella. Es una profesional que yo la recomiendo ampliamente y con los ojos cerrados porque gracias. conozco de su honestidad, de su profesionalismo y de su Gracias. vocación y su dedicación por el trabajo que ella realiza. Yo le doy las gracias, señorita Delia. Por desgracia tenemos que despedirnos. Hay más cosas por hacer. Gracias a No usted. le queremos quitar mucho su tiempo, pero yo estoy infinitamente agradecido y las puertas y la cámaras y micrófonos de este canal pues están abiertas para cuando usted decida volver pues acompañarnos, que quiera hacernos el gran honor de acompañarnos de nuevo. Gracias. Las cámaras y micrófonos están abiertas para usted y la despido no sin darle las gracias de nuevo, mandarle un fuerte abrazo hasta el noreste de México, hasta donde usted esté y pues de Gracias. nuevo gracias Igualmente. por esta participación, de verdad que nutre muchísimo las transmisiones de su servidor. Y les doy las Gracias. buenas noches a todos los que están siguiendo la transmisión. Dice Dagoberto Rodríguez Aguirre, saludos para todos, les mando un saludo el señor Dagoberto, Friozón de Colombia también, Israel Santos Coy, Gracias. muchas gracias, Sara L, gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión y pues de nuevo, nos estamos viendo si Dios lo permite en Estoy una muy transmisión. agradecida con todos. No, al contrario, el agradecido soy yo y esperemos que más gente la contacte para que les pueda proveer de los servicios que usted les está brindando. De verdad la recomiendo con los ojos cerrados, lo Claro que repito. sí. Es una profesional en toda la extensión de la palabra, la señorita Delia. Muchas gracias. Gracias por su confianza. Que estén Hasta bien. luego, señorita. Buenas tardes, Buenas buenas noches. noches. Gracias. Bye. Pues ahí lo tienen, muchachos. Un aporte más, queríamos traerles algo de contenido de calidad, algo que les sirviera. Todas estas cosas en algún momento, en algún punto los van a llegar a necesitar. Es decir, por ejemplo, están desarrollando un buen producto, un buen desengrasante orgánico, un desengrasante biodegradable, muy biodegradable, que lo pueden ustedes empezar a incursionar en, ¿qué les puedo decir? En una industria, pero le están pidiendo pruebas específicas de biodegradabilidad, de todo eso que las empresas grandes que van por premios ISO, por certificaciones, tienen que cumplir con todos estos estándares. Entonces, les van a pedir estos registros, sobre todo para casi todas las industrias a las que ustedes les puedan vender, incluso ya hasta algunas estaciones de servicio, es decir, gasolineras, ya se están poniendo un poquito exigentes en cuanto a que les entregues fichas de seguridad, sobre todo para los productos que son riesgosos, es decir, para un limpiador multiusos nadie te va a pedir una ficha de seguridad. ¿Para qué más te pueden pedir ficha de seguridad? Para las diluciones de hipoclorito, sí. Para un desengrasante, sí te las van a pedir.
Entonces, cuando se ven ustedes enfrentados a esta disyuntiva, si tomar ese cliente que puede ser un cliente potencial muy bueno, o dejarlo porque no tienen los documentos, adecuados para poder, consolidar esa venta, pues ya saben, aquí tienen a una persona que les puede echar la mano en tramitarle todos esos permisos. Todos ellos se los va a tramitar la señorita Delia, me consta porque a mí en lo personal me ha asesorado para cosas que yo no sé, que digo, no es lo mío las gestiones administrativas. Conozco de esto porque pues, lo vemos, lo vivimos, pero me ha ayudado muchísimo a mí y creo que les puede ayudar a ustedes también. Muchachos, hasta aquí la transmisión del día de hoy. Les agradezco infinito. Si llegaron hasta esta parte del canal y no están suscritos, los puedo monitorear ahí en el chat, los que están suscritos. Si no, suscríbanse, muchachos. Tienen beneficios. ¿Cuál? Van a tener prioridad en segundo lugar después de los que son miembros del canal para que se les dé respuesta. Y pues ayudan al canal también al crecimiento. Es gratis, completamente gratis, no les va a costar nada suscribir al canal y me van a ayudar a mí a tener más suscriptores y a que YouTube nos distribuya más en la plataforma. Sobre todo esto, miren, pulgarcito arriba, denle un like ahí al contenido del video, me gusta y eso nos va a ayudar a que se distribuya más. Es completamente gratis y yo se los voy a agradecer con todo el corazón. Cuídense mucho, nos estamos viendo si Dios lo permite en la siguiente semana con otro tema interesantísimo. Vamos a ver si les traemos por ahí otra invitada, a ver si no tenemos problemas para coincidir en las agendas. Esto va a estar muy interesante para todos los que están en Centro y Sudamérica. Les va a importar, les va a interesar muchísimo. Es un gestor que les puede ayudar a tramitar sus fichas de seguridad en Centro y Sudamérica. Cuídense mucho, los estoy viendo si Dios lo permite en la siguiente semana. Que Dios los bendiga donde quiera que estén.